Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer Psicopatología de la vida cotidiana. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con 8. El trastrocar las cosas confundido. El trastrocar las cosas confundido. De la ya citada obra de Mehring y Mayer tomo el siguiente pasaje. Las equivocaciones al hablar en modo alguno son un fenómeno aislado. Les corresponden las equivocaciones que tan a menudo sobrevienen en otras actividades del ser humano y que de manera bastante insensata son llamadas desmemorias. O sea que no soy el primero en conjeturar un sentido y un propósito tras las pequeñas perturbaciones funcionales que aquejan a las personas sanas en su vida cotidiana. Si las equivocaciones al hablar, que es por cierto una operación motriz, han admitido esa concepción, parece evidente que podemos transferir idéntica expectativa sobre las equivocaciones cometidas en nuestros demás desempeños motores. He formado aquí dos grupos de casos, a todos aquellos en que el efecto fallido, o sea, el no cumplimiento de la intención, parece lo esencial, los designo como, trastrocar las cosas confundido, Berggrafen, y a aquellos otros en que más bien la acción toda parece desacorde con el fin, los llamo, acciones sintomáticas y contingentes. Claro está que esta demarcación no se puede trazar netamente, bien echamos de ver, en efecto, que todas las clasificaciones utilizadas en este ensayo solo poseen un valor descriptivo y contradicen la unidad interna del campo de fenómenos. Es evidente que no avanzaremos mucho en la inteligencia psicológica del trastrocar las cosas confundido, si lo subsumimos bajo la ataxia y, en especial, la ataxia cortical. Intentemos, mejor, reconducir cada ejemplo a las condiciones que le son propias. Volveré a valerme de algunas observaciones de mí mismo, aunque en mi caso las oportunidades de hacerlas no son muy frecuentes. En años anteriores, cuando visitaba pacientes a domicilio más a menudo que hoy, solía acontecerme que, ante la puerta a la cual debía golpear o llamar, extraía del bolsillo las llaves de mi propia casa, para guardarlas luego casi avergonzado. Si recapacito sobre aquellos pacientes con quienes me sucedía, me veo llevado a suponer que esta acción fallida, sacar la llave en lugar de llamar, significaba un homenaje a la casa donde yo cometía ese desacierto. Era equivalente al pensamiento, aquí estoy como en casa, pues solo ocurría donde me había encariñado con el enfermo. Desde luego, nunca llamo a la puerta de mi propia casa. La acción fallida era, entonces, una figuración simbólica de un pensamiento que en verdad no estaba destinado a su admisión seria y consciente, pues de hecho el neurólogo sabe bien que el enfermo permanece apegado a él en tanto y en cuanto espera recibir un beneficio, y que solo en aras del auxilio psíquico puede él permitirse sentir un interés desmedidamente cálido hacia sus pacientes. Numerosas observaciones que otros han hecho en sí mismos prueban que en ese equivocado, aunque provisto de sentido, manejo con las llaves no es en modo alguno una particularidad de mi persona. Mider describe una repetición casi idéntica de mis experiencias, 12 est arrive a chacun de sortir son trousseau, en arriba anta la porte de un ami particuliere mencher, de se surprendre pour incidire, entrain de ouvrir avec sacle comme cheso. C'est un retard. Puisqu'il faut saner malgré tout, mas c'est une preuve qu'on se sent ou qu'on voudrait se sentir comme chesoya opres de cet ami. Jones, the use of keys is a fertile source of occurrences of this kind, of which two examples may be given. If I am disturbed in the midst of some engrossing work at home by having to go to the hospital to carry out some routine work, I am very apt to find myself trying to open the door of my laboratory there with the key of my desk at home, although the two keys are quite unlike each other. The mistake unconsciously demonstrates where I would rather be at the moment. Some years ago I was acting in a subordinate position at a certain institution, the front door of which was kept locked, so that it was necessary to ring for admission. On several occasions I found myself making serious attempts to open the door with my house key. Each one of the permanent visiting staff, of which I aspired to be a member, was provided with a key to avoid the trouble of having to wait at the door. My mistakes thus expressed my desire to be on a similar footing, and to be quite at home there.
Un parecido informe del Dr. Harm Sachs: siempre llevo conmigo dos llaves, una de las cuales abre la puerta de mi oficina y la otra, la de mi vivienda. No es fácil confundirlas, pues la primera es por lo menos 3 veces más grande que la segunda. Además, llevo a aquella en el bolsillo del pantalón y a esta en el del chaleco. A pesar de ello, a menudo me ocurría advertir, ya frente a la puerta, que por la escalera había aprontado la llave que no correspondía. Me resolvía hacer un experimento estadístico, puesto que cotidianamente llegaba a cada una de las puertas en similar estado de ánimo. Era preciso que también la confusión de las llaves, si es que respondía a un diverso determinismo psíquico, mostrara una tendencia regular. La observación de posteriores casos arrojó este resultado: por regla general, extraía la llave de mi casa ante la puerta de mi oficina, y solo una vez sucedió lo inverso, y era que llegaba cansado a casa, donde, según yo sabía, un huésped me esperaba. Hice un intento por abrir la puerta con la llave de la oficina, demasiado grande, naturalmente. En una determinada casa, desde hace 6 años, todos los días espero a una hora fija que me hagan pasar ante una puerta del segundo piso. Durante ese prolongado lapso me sucedió 2 veces, con breve intervalo, que subiera un piso más, o sea que me remontara Verstegen. Una de las veces me hallaba en medio de un sueño diurno de ambición, que me hacía montar Steigen, alto y siempre más alto, hasta dejé de oír que la puerta en cuestión se había abierto cuando yo ponía el pie en el primer escalón del tercer piso. La otra vez iba también demasiado ensimismado en mis pensamientos. Cuando lo advertí, di la vuelta en sentido inverso y procuré atrapar la fantasía que me dominaba, hallando que me fastidiaba una crítica fantaseada a mis escritos, en la que se me reprochaba que yo iba siempre demasiado lejos, y en la que yo tenía que sustituir la expresión poco respetuosa de remontado, Verstegen, o extravagante. C. Sobre mi mesa de escribir están puestos uno junto al otro, desde hace muchos años, un martillo para examinar reflejos y un diapasón. Cierto día, concluido mi horario de consulta, me dispongo a salir a toda prisa porque quiero alcanzar determinado tren urbano. A plena luz del día guardo en el bolsillo del saco el diapasón en lugar del martillo, y solo el excesivo peso del objeto que tira hacia abajo mi bolsillo me hace advertir mi desacierto. Quien no tenga la costumbre de atender a sucesos tan nimios sin duda explicará y disculpará por la prisa del momento ese yerro. Por mi parte, preferí preguntarme por qué, en verdad, había tomado el diapasón en vez del martillo. En efecto, la prisa podría haber sido de igual manera un motivo para tomar correctamente lo que era preciso, a fin de no perder tiempo en rectificar la acción. ¿Quién ha tomado últimamente el diapasón?, era la pregunta que me asediaba. Y fue, pocos días antes, un niño idiota cuya atención para las impresiones sensoriales yo examiné, y quedó tan cautivado por el diapasón que a duras penas pude recuperarlo. ¿Significará aquello entonces que yo soy un idiota? Y en verdad así lo parece, pues la primera ocurrencia que se asocia a martillo, hammer, dice, chame, asno, en hebreo. Pero, ¿a qué viene este vituperio? Aquí es preciso indagar la situación. Mi prisa era para acudir a una consulta en un lugar situado en el trayecto del ferrocarril urbano del oeste, acerca de un enfermo que, según la anamnesis que me hicieron llegar por carta, unos meses atrás se había arrojado por el balcón y desde entonces no podía caminar. El médico que me pide la consulta escribe que, a pesar de ello, no sabe si hay lesión en la médula o se trata de una neurosis traumática, histeria. Es lo que yo debo decidir. Aquí, pues, cabía una advertencia: yo debía proceder con particular cautela en el peliagudo diagnóstico diferencial. Es que los colegas opinan, de todos modos, que uno diagnostica muy a la ligera una histeria donde hay cosas más serias. Pero el vituperio todavía no se justifica. Y sí, pues a esto se agrega que la pequeña estación ferroviaria pertenece a la misma zona donde hace años examiné a un joven que, tras sufrir una emoción, no pudo caminar correctamente. En ese momento diagnostiqué histeria y luego tomé al enfermo bajo tratamiento psíquico. Resultó que mi diagnóstico no había sido incorrecto, sin duda, pero tampoco correcto.
Todo un conjunto de síntomas del enfermo eran histéricos, y estos desaparecieron pronto en el curso del tratamiento. Pero entonces, detrás de ello se hizo visible un resto inatacable para la terapia, y que solo podía corresponder a una esclerosis múltiple. A los que examinaron al enfermo 6 después les resultó fácil discernir la afección orgánica. En cuanto a mí, difícilmente habría podido obrar de otro modo y formular un juicio diverso. No obstante, la impresión fue la de un grave error. Desde luego, la promesa de curación que yo le había hecho fue insostenible. El desacierto de tomar el diapasón por el martillo se podía entonces traducir a estas palabras: tú, cretino, asno, cuídate de no volver a diagnosticar una histeria cuando estás frente a una enfermedad incurable, como hiciste con aquel pobre hombre hace años en ese mismo lugar. Y por fortuna para este pequeño análisis, aunque no para mi talante, ese mismo hombre aquejado de una grave parálisis espástica había estado en mi consultorio pocos días antes y un día después que el niño idiota. Como se advierte, es en este caso la voz de la autocrítica la que se hace oír a través del hierro. El desacierto de tomar una cosa por otra para ser así empleado como autorreproche es apropiadísimo. Aquí el desacierto actual quiere figurar el desacierto que uno cometió en otra parte. Por supuesto que el tomar una cosa por otra puede ponerse también al servicio de toda una diversa serie de oscuros propósitos. He aquí un primer ejemplo. Es muy raro que yo rompa alguna cosa. No soy particularmente hábil, pero a consecuencia de la integridad anatómica de mi aparato nervioso muscular, no hay en mí razones para tales movimientos torpes con indeseadas consecuencias. No me acuerdo, pues, de que yo rompiera algún objeto en mi casa. La falta de espacio en la habitación que me sirve de estudio me obliga a maniobrar en las posiciones más incómodas con unas obras antiguas de piedra y arcilla, de las que poseo una pequeña colección, tanto que personas que presenciaron mis manejos expresaron la preocupación de que pudiera yo tirar algo abajo y hacerlo añicos. Pero nunca sucedió. Porque, entonces, arrojé una vez al piso la tapa de mármol de mi tintero simple, de modo tal que se quebró. Mi tintero consta de una base de mármol de Untersberg, ahuecada para que calce el frasco de vidrio que contiene la tinta, y este lleva una tapa con remate de esa misma piedra. Detrás del conjunto, hay colocada una corona de estatuillas de bronce y figuritas de terracota. Me pongo a la mesa para escribir, y con la mano que sostiene la pluma hago un movimiento de singular torpeza, de amplio vuelo, y así arrojo al piso la tapa del tintero, que estaba sobre la mesa. No es difícil hallar la explicación. Horas antes había estado en mi estudio mi hermana, para contemplar algunas nuevas adquisiciones. Las halló muy hermosas, y manifestó después: ahora tu mesa de escribir parece realmente bonita, solo el tintero desentona. Es preciso que tengas uno más lindo. Salí acompañando a mi hermana, y regresé pasadas unas horas. Y entonces, al parecer, consumé la ejecución del tintero condenado. ¿Acaso inferí de sus palabras que mi hermana se había propuesto obsequiarme un tintero más bello en la próxima oportunidad de agasajo? ¿E hice pedazos el viejo y feo para forzar la realización del insinuado propósito? De ser así, mi movimiento expansivo solo fue torpe en apariencia, en realidad fue diestro en extremo y acorde al fin, y se las ingenió para esquivar a todos los objetos valiosos que se encontraban cerca. Creo, realmente, que se debe apreciar así toda una serie de movimientos en apariencia producidos por una torpeza casual. Es cierto que exhiben algo de violento, expansivo, como espástico atáctico, pero demuestran estar gobernados por una intención y alcanzan su meta con una seguridad de la que no podrían gloriarse todos los movimientos voluntarios y conscientes. Por lo demás, comparten ambos caracteres, el de ser violentos y el de ser certeros, con las manifestaciones motrices de la neurosis histérica y en parte también con las operaciones motrices del sonambulismo, lo cual sin duda apunta, en uno y otro caso, a una idéntica modificación, desconocida, del proceso de inervación. Otra autoobservación, comunicada por la señora Loandrea Salomé, puede aportar una prueba convincente del modo en que una torpeza tenazmente mantenida es, empero, hábil servidora de propósitos inconfesados.
Justo por la época en que la leche se había vuelto una mercancía rara y costosa, me aconteció, para mi continuo espanto y enojo, que todas las veces la dejaba irse en el hervor. Y fue en vano empeñarme por dominar la situación, aunque en modo alguno pueda decir que también en otras circunstancias soy distraída o desatenta. Causa para tales distracciones habría tenido, sí, después que murió mi querido Fosterrier blanco, que con tanto derecho llevaba el nombre de amigo, Drujok, en ruso, que sólo convendría a un ser humano. Pero, oh maravilla, nunca más desde entonces se me escapó ni una gotita de leche al hervirla. El primer pensamiento que asocié a ello fue, es una suerte, pues lo derramado sobre la mesada de la cocina o el embaldosado del piso ya no sería útil a nadie. Y al mismo tiempo vi a mi amigo frente a mí, sentado ahí cerca, tenso en la observación de mis preparativos para el hervor, algo ladeada la cabeza, meneando ya la cola esperanzado, confiado y seguro de que se cumpliría el dichoso infortunio. Y bien, así quedaba todo en claro, y también esto, el percance me gustaba más de lo que yo misma sabía. En los últimos años, desde que recopilo estas observaciones, me ha ocurrido todavía algunas veces quebrar o hacer añicos objetos de cierto valor, y la indagación de estos casos me ha convencido de que ninguno fue fruto del azar o de una torpeza mía carente de propósito. Así, cierta mañana que estaba vestido con traje de baño, cubiertos los pies con unas pantuflas de paja, pasaba yo por una habitación y, obedeciendo a un impulso repentino, catapulté una de las pantuflas contra la pared, de suerte que eché abajo de su consola a una pequeña y linda Venus de mármol. Mientras se hacía pedazos, cité, con total despreocupación, los versos de Bus. Y la Venus de Medici, Cataplum, está perdida. Este loco obrar y mi indiferencia ante el daño se aclaran por la situación de ese momento. Teníamos en la familia una enferma grave, de cuyo restablecimiento yo desesperaba ya entre mí. Aquella mañana me enteré de una gran mejoría, yo sé que me dije a mí mismo, entonces vivirá. Y el ataque de furia destructiva sirvió para expresar un talante de agradecimiento al destino y me permitió consumar una acción sacrificial, como si yo hubiera hecho la promesa de ofrendar tal o cual objeto si ella sanaba. Y que eligiera para esa ofrenda a la Venus de Medici no quería ser otra cosa que un homenaje galante a la que convalecía. Pero tampoco esta vez pude entender mi decisión súbita, mi acierto tan diestro, y que no hubiera alcanzado a ningún otro de los objetos que tan próximos estaban. Otra rotura para la cual me valí también de la pluma que se me fue de la mano tuvo, igualmente, el significado de un sacrificio, pero en este caso propiciatorio para conjurar un mal. Cierta vez me había permitido hacer a un amigo fiel y meritorio cierto reproche que se apoyaba en la interpretación de unos signos de su inconsciente, y en nada más. Lo tomó a mal y me escribió una carta donde me rogaba que no tratara psicoanalíticamente a mis amigos. No pude menos que darle la razón y le respondí apaciguándolo. Mientras escribía esta carta, tenía ante mí mi última adquisición, una figurilla egipcia magníficamente esmaltada. La rompí de la manera descrita, y enseguida supe que había organizado ese infortunio para conjurar uno mayor. Por suerte, ambas cosas, la amistad y la figurilla, pudieron pegarse de modo que no se notara la resquebrajadura. Una tercera rotura se conectó con cosas menos serias. Fue solo una ejecución enmascarada, para usar la expresión de Biche, en Auchaine, de un objeto que ya no gozaba de mi favor. Durante cierto lapso había usado un bastón con empuñadura de plata, cierta vez que sin culpa mía, la delgada lámina de plata se dañó, fue mal reparada. Poco después que me devolvieron el bastón, utilicé su puño para atrapar, por travesura, la pierna de uno de mis hijos. Desde luego que al hacerlo se partió, y yo me libré de él. La impasibilidad que en todos estos casos uno muestra frente al daño producido tiene títulos suficientes para ser aducida como prueba de que en la ejecución existió un propósito inconsciente. A veces cuando se exploran las razones de una de estas nimias operaciones fallidas, como lo es la rotura de un objeto, uno tropieza con nexos que, además de vincularse a la situación presente de un ser humano, se adentran profundamente en su prehistoria. Sirva de ejemplo el análisis que sigue, de L. Jekels.
Un médico posee un florero de terracota, no de alto precio, pero sí muy bonito. Le fue obsequiado en su momento, junto con muchos otros objetos, entre ellos algunos caros, por una paciente, casada. Cuando al fin se volvió en ella manifiesta la psicosis, restituyó a los familiares de la paciente todos los obsequios, salvo aquel vaso de mucho menor precio, del que no se pudo separar, supuestamente por su belleza. Empero, ese escamoteo costó a nuestro hombre, de escrupulosa conducta por lo demás, cierta lucha interior, con plena conciencia de la impropiedad de su acción, meramente sorteaba el remordimiento de su conciencia moral sobre texto de que el vaso carecía en verdad de todo valor material, era difícil embalarlo, etc., meses después, cuando se disponía a querellar por medio de un abogado a fin de percibir el resto de sus honorarios por asistir a la paciente, que le era negado, los autorreproches volvieron a asomar. Por un breve lapso lo invadió la angustia de que los parientes descubrirían el supuesto escamoteo y lo aducirían en su contra en el procedimiento judicial. Pero, sobre todo, aquellos autorreproches fueron en cierto momento de tal intensidad que pensó en renunciar a su demanda, no obstante recaer esta sobre una suma quizás 100 veces mayor, como resarcimiento, digamos así, por el objeto escamoteado, empero, enseguida venció esa idea, desechándola por absurda. Estando de este talante, se puso a renovar el agua del florero, y pese a que el rarísima vez rompía algo y dominaba bien su aparato muscular, lo volteó con un movimiento que no formaba parte orgánica de esa acción, sino que fue de una rara torpeza, de suerte que el vaso se partió en 5 o 6 grandes pedazos. Y ello después que la tarde anterior se había decidido, no sin grandes vacilaciones, a colocar ese vaso lleno de flores sobre una mesa del comedor y frente a sus convidados, pero poco antes de romperlo lo había echado de menos, lleno de angustia, en su sala de estar, y lo había traído por su propia mano de la otra habitación. Y cuando tras el primer desconcierto juntó los pedazos, y comprobó, al ensamblarlos, que aún se podría reconstruir el vaso casi por entero, los 2 o 3 fragmentos mayores se le deslizaron de la mano, haciéndose totalmente añicos, y con ellos también cualquier esperanza relacionada con el vaso. Sin ninguna duda, esta operación fallida respondió a la tendencia actual de posibilitar al médico la prosecución de su querella eliminando aquello que él había retenido, y que en alguna medida le estorbaba demandar lo que le habían retenido a él. Empero, para cualquier psicoanalista esta operación fallida posee, además de su determinismo directo, uno muchísimo más profundo e importante, un determinismo simbólico. El vaso, en efecto, es un indudable símbolo de la mujer. El héroe de esta pequeña historia había perdido de manera trágica a su bella, joven y ardientemente amada esposa, cayó presa de una neurosis cuya nota fundamental decía que él era el culpable de la desgracia, decía que él había roto un bello vaso, ya no entabló ninguna relación con las mujeres y cobró aversión por el matrimonio o por relaciones amorosas duraderas, que eran apreciadas en lo inconsciente como una infidelidad a su esposa muerta, pero que en lo consciente racionalizaba diciéndose que él traía desgracia a las mujeres, una mujer podría matarse por causa de él, etc. Por eso, desde luego, no tenía permitido conservar duraderamente el vaso. Y además, dada su fuerte libido, no es asombroso que vislumbrara como las más adecuadas unas relaciones pasajeras por naturaleza con mujeres casadas, de ahí el retener el vaso de otro. Una buena confirmación de este simbolismo se encuentra en los siguientes 2 factores. A consecuencia de la neurosis se sometió al tratamiento psicoanalítico. En el curso de la sesión en que narró la rotura del vaso de terracota, dio, al rato largo, en hablar de nuevo sobre su relación con las mujeres, y señaló que era excitante hasta lo absurdo. Por ejemplo, requería que ellas tuvieran una belleza no terrena. Esto acentúa, nítidamente, que sigue apegado a su esposa, difunta, es decir, no terrena, y no quiere saber nada de una belleza terrena, de ahí la rotura del vaso terreno, de terracota. Y justo por la época en que dentro de la transferencia creó la fantasía de casarse con la hija de su médico, obsequió a éste, un vaso, como un indicio de la dirección en que desearía la revancha. Es previsible que el significado simbólico de esta operación fallida admita todavía múltiples variaciones, por ejemplo, no querer llenar el vaso, etc.
Sin embargo, más interesante me parece este abordaje, que la presencia de varios motivos eficaces, dos por lo menos, probablemente separados entre el preconsciente y el inconsciente, se espeja en la duplicación de la operación fallida, volcar el vaso y dejarlo deslizar. El dejar caer objetos, voltearlos, hacerlos añicos, parece emplearse muy a menudo para expresar unas hilaciones inconscientes de pensamiento, como en ocasiones se lo puede probar mediante el análisis, pero con mayor frecuencia puede colegírselo de las interpretaciones que a ello anuda el pueblo y que en su boca se manifiestan como superstición o como chanza. Consabidas son las interpretaciones que se dan cuando se derrama sal, se vuelca un vaso de vino, un cuchillo que cae se clava en el piso, etc. Pospongo para un capítulo posterior elucidar los títulos que poseen tales interpretaciones supersticiosas para ser tenidas en cuenta. Aquí solo cabe puntualizar que en modo alguno corresponde un sentido constante a cada manejo torpe, el cual, al contrario, se ofrece como medio figurativo a este o estotro propósito, según las circunstancias. Hace poco hubo en mi casa un periodo en que se rompió vajilla de cristal y de porcelana en cantidad insólita, yo mismo contribuí a dañar varias piezas. Ahora bien, era fácil esclarecer esta pequeña endemia psíquica, estábamos en vísperas de la boda de mi hija mayor. En tales ceremonias, por lo demás, se acostumbraba a romper adrede una vasija y pronunciar al mismo tiempo unos deseos de buena ventura. ¿Acaso esta costumbre tenga el significado de un sacrificio y posea aún otro sentido simbólico? Cuando personas de servicio aniquilan objetos frágiles dejándolos caer, no se acude en primer término a una explicación psicológica. Empero, no es improbable que a ello contribuyan algunos motivos oscuros. Nada más ajeno a los incultos que apreciar el arte y sus obras. Una sorda hostilidad contra sus producciones reina entre nuestros servidores domésticos, sobre todo porque estos objetos, cuyo valor no entienden, significan para ellos trabajo adicional. En cambio, gentes de ese mismo origen y grado de cultura a menudo se destacan en institutos científicos por una gran destreza y precisión en el manejo de objetos frágiles, tan pronto empiezan a identificarse con su patrón y a considerarse miembros del personal esencial del instituto. Intercalo aquí la comunicación de un joven técnico que permite penetrar en el mecanismo de dañar cosas. Desde hacía algún tiempo yo trabajaba con varios colegas en el laboratorio de la escuela técnica, en una serie de complejos experimentos sobre elasticidad. Habíamos emprendido este trabajo voluntariamente, pero ya empezaba a demandarnos más tiempo del que esperábamos. Yendo un día al laboratorio con mi colega F., él manifestó cuán desagradable le resultaba precisamente ese día perder tanto tiempo, pues tenía muchas cosas que hacer en su casa, no pude sino convenir en ello. Y además manifesté medio en broma, aludiendo a un suceso de la semana anterior, espero que la máquina tenga otro desperfecto, así podremos interrumpir el trabajo y volvernos más temprano. Dentro de la división del trabajo establecida, acertó a suceder que mi colega F. debía regular la válvula de la prensa, es decir, abriéndola con precaución, tenía que dejar que el fluido sometido a presión pasara poco a poco del acumulador al cilindro de la prensa hidráulica. El director del experimento atendía al manómetro y exclamó en alta voz cuando se hubo alcanzado la presión justa: «Paren». Al oír esta orden, F. tomó la válvula y la hizo girar con toda su fuerza, hacia la izquierda. Todas las válvulas, sin excepción, se cierran haciéndolas girar hacia la derecha. Tan pronto como lo hizo, toda la presión del acumulador accionó dentro de la prensa, el tubo guía no estaba preparado para ello. En el acto estalló una junta del tubo, un desperfecto totalmente inofensivo para la máquina, pero que nos forzó a interrumpir ese día el trabajo y regresar a casa. Cosa curiosa, algún tiempo después, conversando sobre este suceso, mi amigo F. no quiso acordarse de mis palabras, que yo recordaba con certeza. De igual manera, dejarse caer, dar un paso en falso, resbalar, no siempre se debe explicar como la falla casual de una acción motriz. Ya el doble sentido que la lengua atribuye a estas expresiones indica la clase de fantasías retenidas que se pueden figurar mediante ese abandono del equilibrio corporal.
Guardo en la memoria cierto número de afecciones nerviosas leves de señoras y muchachas que, sobrevenidas tras una caída sin lesiones, fueron concebidas como histeria traumática a consecuencia del susto recibido. Ya en aquel tiempo tenía la impresión de que las cosas podían entramarse de otra manera, como si la caída misma fuera ya una escenificación de la neurosis y una expresión de las mismas fantasías inconscientes de contenido sexual que, según es lícito conjeturar, son las fuerzas motrices por detrás de los síntomas. Y no pretende significar eso un proverbio que reza, cuando una doncella cae, ¿cae de espaldas? Como tras trocar las cosas confundido se puede clasificar también el caso en que se da a un mendigo una moneda de oro por una de cobre o de plata de escaso valor. Es fácil esclarecer tales yerros, son acciones sacrificials, consagradas a apaciguar al destino, ahuyentar la desgracia, etc. Si antes del paseo en que la tierna madre o la tía mostraron esa esplendidez tan a su pesar, uno les oyó manifestar temor por la salud de un niño, ya no podrá dudar del sentido de esa casualidad supuestamente lamentable. Es así como las operaciones fallidas nos permiten practicar todos aquellos usos piadosos y supersticiosos obligados a rehuir la luz de la conciencia a causa de la revuelta de nuestra razón, que se ha tornado incrédula. 1. El hecho de que unas acciones contingentes sean en verdad deliberadas es cosa que en ningún ámbito hallará más creencia que en el del quehacer sexual, donde el límite entre ambas clases de acciones parece borrarse realmente. Un movimiento en apariencia torpe puede ser explotado con refinamiento extremo para fines sexuales. Yo mismo he vivenciado hace algunos años un buen ejemplo de ello. En una casa amiga me encontré con una joven allí invitada como huésped. Excitó en mí una concupiscencia que yo consideraba hacía tiempo extinguida, a raíz de la cual me puse de un talante alegre, locuaz y solícito. En aquel momento hube de rastrear las vías por las cuales ello me sobrevino. Un año antes, esa misma muchacha me había dejado frío. Pues bien, el tío de ella, un señor de edad muy avanzada, entró en la sala y ambos saltamos para alcanzarle una silla que estaba colocada en un rincón. Más ágil ella, y también más cerca del objeto, se apoderó primero de la silla y la traía frente a sí con el respaldo hacia atrás y ambas manos puestas sobre los lados del asiento. Llegué yo después y, no resignando mi derecho a acarrear la silla, de pronto me encontré de pie apretado detrás de ella, enlazando ambos brazos desde atrás en torno de la muchacha, y mis manos se tocaron por un momento delante de su regazo. Desde luego, deshice la situación tan rápido como se había producido. Nadie pareció advertir cuán diestramente había aprovechado yo ese movimiento inhábil. En ocasiones he debido decirme también que los enojosos y torpes esguinces que por unos segundos nos hacen dar pasos a derecha e izquierda, pero siempre en el mismo sentido que el otro o la otra con quien nos hemos topado por la calle, hasta que al fin ambos se quedan quietos frente a frente, que también esta acción de atajar el paso, digo, repite una traviesa conducta provocadora de nuestros años juveniles y persigue propósitos sexuales bajo la máscara de la torpeza. Por mi psicoanálisis de neurótico sé que la llamada ingenuidad de jóvenes y niños a menudo no es sino una máscara de esta índole, que permite declarar o hacer lo indecoroso sin embarazo. Observaciones en un modo semejantes ha comunicado W. Estequel acerca de su propia persona. Entro en una casa y tiendo mi diestra a la dueña. Singularmente, desato al hacerlo el lazo que sujeta su suelto vestido matinal. No tengo conciencia de propósito alguno deshonesto, y sin embargo consumé ese torpe movimiento con la destreza de un escamoteador. Ya he podido ofrecer repetidas pruebas de que los poetas conciben las operaciones fallidas tal como aquí las entendemos, vale decir, como provistas de sentido y motivadas. Por eso no nos asombrará ver, en un nuevo ejemplo, como un literato dota de cabal sentido también a un movimiento torpe y lo convierte en signo anunciador de posteriores episodios. En un pasaje de la novela de Theodore Fontaine, L. Adultera, 1882, leemos, y Melanie se levantó de un salto y arrojó a su marido, a modo de saludo, una de las grandes bolas. Pero no había apuntado bien, la bola salió torcida y Rubén la apresó. Mientras regresaban a casa de la excursión que dio lugar a ese pequeño episodio, sobreviene una plática entre Melanie y Rubelín que delata el primer indicio de una simpatía en germen.
Esta simpatía se acendra hasta la pasión, de suerte que Melanie termina por abandonar a su esposo para pertenecer por entero al hombre amado. Comunicado por H. Sachs. G. Los efectos producidos por hierros de hombres normales son en general inofensivos. Por eso mismo reviste particular interés averiguar si unos hierros de grave alcance, que puedan ser acompañados por consecuencias sustantivas, por ejemplo, si los comete un médico o un farmacéutico, se ajustan a nuestros puntos de vista en algún aspecto. Como muy rara vez debo practicar intervenciones médicas, tengo para comunicar, de mi propia experiencia, un solo ejemplo de trastrocar las cosas confundido, Berggrafen, en ese terreno. Con una dama muy anciana a quien visito desde hace años 2 veces cada día, toda mi actividad médica en la visita matinal se reduce a 2 actos. Le instilo algunas gotas de colirio en los ojos y le aplico una inyección de morfina. De ordinario ya hay preparados 2 frasquitos, uno azul para el colirio y uno blanco para la solución de morfina. Mientras ejecuto ambas operaciones, las más de las veces mis pensamientos van hacia otra cosa, es que las he repetido tanto que la atención se libera. Una mañana reparé en que el autómata había trabajado erradamente, había introducido el gotero en el frasquito blanco en lugar del azul, y entonces no había instilado colirio en el ojo, sino morfina. Me espanté mucho, pero luego me tranquilicé reflexionando en que algunas gotas de una solución de morfina al 2% no podían producir daño alguno ni siquiera en el saco conjuntivo. La sensación de espanto, era evidente, debía derivarse de otra parte. En el intento de analizar este pequeño hierro, se me ocurrió ante todo la frase, "Si der alten Berggrafen, maltratar a la vieja", que pudo indicar el camino directo hacia la solución. Estaba yo bajo la impresión de un sueño que la tarde de la víspera me había comunicado un joven, y cuyo contenido no admitía otra referencia interpretativa que el comercio sexual con la propia madre. La singularidad de que la saga no se escandalizase por la edad de la reina Yocasta me pareció muy acorde con la conclusión de que el objeto del enamoramiento nunca es la persona presente de la propia madre, sino su imagen mnémica juvenil, que se ha guardado de la infancia. Tales incongruencias se producen siempre que una fantasía fluctuante entre 2 épocas se hace consciente y, en virtud de ello, se ata a una época determinada. Abismado en pensamientos de esta especie, acudí a mi paciente, cuya edad sobrepasaba ya los 90 años, y debo de haber estado en camino de A3 revender el carácter humano universal de la fábula de Edipo como el correlato del destino que se exterioriza en el oráculo, pues enseguida, maltraté a la vieja. Si der alten Berggrafen, trastroqué las cosas confundido respecto de la vieja, Berggrafen sich der alten. Pero también este trastrocar las cosas confundido fue inocente, de los 2 errores posibles aplicar la solución de morfina a los ojos o inyectar el colirio, había escogido el que era mucho más inofensivo. Pero seguimos sin averiguar si en yertos capaces de provocar daño grave es lícito, como lo fue en este caso, tomar en consideración un propósito inconsciente. En este punto, como es de esperar, el material me deja en la estacada, y quedo reducido a conjeturas e inferencias. Es sabido que en casos graves de psiconeurosis suelen aparecer, síntomas patológicos, unas lesiones autoinferidas, y nunca se puede excluir que un suicidio sea el desenlace del conflicto psíquico. Ahora bien, yo tengo averiguado, y puedo documentarlo con ejemplos convincentes, que muchos daños en apariencia casuales sufridos por estos enfermos son en verdad lesiones que ellos mismos se infligieron. Hay en permanente acecho una tendencia a la autopunición, que de ordinario se exterioriza como autorreproches, o presta su aporte a la formación de síntoma. Ella saca hábil partido de una situación externa que por casualidad se le ofrece, o aún ayuda a crearla hasta alcanzar el efecto dañino deseado. Tales sucesos no son en modo alguno raros incluso en casos de relativa gravedad, y denuncian la participación del propósito inconsciente mediante una serie de rasgos particulares, p.ej., la llamativa versión que los enfermos guardan del supuesto accidente. Informaré en detalle sobre un solo ejemplo, entre muchos, de mi experiencia médica. Una joven señora se quiebra los huesos de una pierna al volcar un carruaje, de modo que debe guardar cama durante semanas. Llama la atención la falta de manifestaciones de dolor y la calma con la cual sobrelleva su desgracia.
Ese accidente es el prólogo de una larga y grave neurosis, de la que finalmente sanó mediante psicoanálisis. En el tratamiento me enteré de las circunstancias concomitantes de aquel accidente, así como de ciertos sucesos que lo habían precedido. La joven señora se encontraba con su marido, hombre muy celoso, en la finca de una hermana casada y en compañía de sus restantes y numerosos hermanos y hermanas, con sus respectivos cónyuges. Cierta velada, hizo gala en ese círculo íntimo de una de sus habilidades, danzó el cancán de acuerdo con todas las reglas, con gran aplauso de sus parientes, pero escasa satisfacción de su marido, quien después le cuchicheó: has vuelto a portarte como una puta. La palabra dio en el blanco, si la causa fue el baile mismo o algo más, dejémoslo sin resolver. Esa noche durmió intranquila, a la mañana siguiente anhelaba dar un paseo en coche. Pero ella misma eligió los caballos, rechazó una yunta y pidió otra. La hermana más joven quiso que su bebé viajara en el coche en brazos de su nodriza, ella se opuso con energía. Durante el viaje se mostró nerviosa, avisó al cochero que los caballos se asustarían, y cuando los inquietos animales realmente opusieron en un momento algunas dificultades, aterrorizada saltó del carruaje y se quebró la pierna, en tanto que los que permanecieron dentro resultaron indemnes. Si tras descubrir estos detalles no podemos ya dudar de que este accidente fue en verdad una escenificación, no dejaremos de admirar la destreza con que el azar fue constreñido a impartir un castigo tan adecuado a la culpa. Durante largo tiempo estuvo impedida de bailar cancán. De lesiones que yo mismo me infiriera en épocas tranquilas poco puedo informar, pero no me sé incapaz de tales cosas en condiciones extraordinarias. Cuando un miembro de mi familia se queja de haberse mordido la lengua, cogido un dedo, etc., obtiene de mí, en vez de la preocupación que espera, la pregunta: ¿por qué lo hiciste? Pero yo mismo me cogí el pulgar de la manera más ridícula después que un joven paciente hubo confesado en la sesión su propósito, no para ser tomado en serio, desde luego, de casarse con mi hija mayor, en tanto yo sabía que ella justamente estaba en el sanatorio con extremo peligro de muerte. Uno de mis hijos varones, cuyo temperamento vivaz suele oponer dificultades al cuidado que se le debe dispensar cuando enferma, tuvo cierto día un ataque de cólera al ser instado a guardar cama durante la mañana, y amenazó con matarse, posibilidad de la cual tenía noticia por los periódicos. Al anochecer me mostró un moretón que el choque con un picaporte le había producido en un costado del pecho. A mi pregunta irónica sobre por qué lo hizo y qué buscaba con ello, respondió este niño de 11 años, como por súbita iluminación: fue mi intento de suicidio, con que amenacé hoy temprano. Por otra parte, no creo que en ese tiempo mis hijos conocieran mis puntos de vista sobre las lesiones que uno se inflige a sí mismo. Quien crea en la ocurrencia de unas autolesiones semideliberadas, si se nos permite esta torpe expresión, estará preparado para suponer que junto al suicidio deliberado consciente existe también una autoaniquilación semideliberada, con propósito inconsciente, que sabe explotar hábilmente un riesgo mortal y enmascararlo como azaroso infortunio. Ella no es rara en absoluto. En efecto, la tendencia a la autoaniquilación está presente con cierta intensidad en un número de seres humanos mayor que el de aquellos en que se abre paso. Las lesiones infligidas a sí mismos son, por regla general, un compromiso entre esa pulsión y las fuerzas que todavía se le contraponen, y aun en los casos en que realmente se llega al suicidio, la inclinación a ello estuvo presente desde mucho tiempo antes con menor intensidad, o bien como una tendencia inconsciente y sofocada. También el propósito consciente de suicidio escoge su tiempo, sus medios y su oportunidad, y está en total armonía con ello que el propósito inconsciente aguarde una ocasión que pueda tomar sobre sí una parte de la causación, al reclamar las fuerzas defensivas de la persona, libere a aquel propósito de la presión de estas. En modo alguno son ociosas estas consideraciones que presento. He tenido noticia de más de un caso en que una desgracia fatal, producida andando a caballo o en carruaje, en apariencia debida al azar, justifica, por las circunstancias de que estuvo rodeada, la sospecha de que fue un suicidio tolerado inconscientemente. Por ejemplo, durante un concurso hípico entre oficiales, uno de ellos cae del caballo y sus lesiones resultan tan graves que fallece unos días después. Su comportamiento al volver en sí es en muchos aspectos llamativo.
Y todavía más singular fue su conducta anterior. Había caído en profunda desazón por la muerte de su querida madre, le sobrevenían crisis de llanto estando en compañía de sus camaradas, y a sus amigos íntimos les manifestó sentir hastío por la vida. Quiso abandonar el servicio para participar en una guerra en África, que sin embargo no lo atraía. Había sido un arrojado jinete, ahora evitaba montar, toda vez que podía. Por último, antes del concurso hípico, del que no pudo excusarse, exteriorizó un mal presentimiento. Dada nuestra concepción, no nos asombrará que ese presentimiento se haya cumplido. Me objetarán, es cosa obvia que un hombre con semejante depresión nerviosa no atinará a dominar el animal como lo hacía hallándose sano. Estoy totalmente de acuerdo, solo que yo buscaría en el propósito de autoaniquilación que aquí hemos destacado el mecanismo de esa inhibición motriz por nerviosismo. Sándor Ferenczi, de Budapest, me ha remitido para su publicación el análisis de un caso de herida de bala, en apariencia casual, que él declara un intento inconsciente de suicidio. No puedo menos que coincidir con la concepción que expone. J.A.D., oficial carpintero, de 22 años, acudió a mí el 18 de enero de 1908. Quería saber si la bala que se le había alojado en la sien izquierda el 20 de marzo de 1907 debía o podía ser extraída mediante una operación. Salvo unos dolores de cabeza no muy fuertes que lo aquejaban de tanto en tanto, se sentía totalmente sano. Y tampoco el examen objetivo descubrió otra cosa que la característica cicatriz ennegrecida por la pólvora en la sien izquierda, de suerte que desaconsejé la operación. Inquirido por las circunstancias del accidente, manifiesta haberse herido por casualidad. Jugaba con el revólver de su hermano, creía que no estaba cargado, se lo aplicó con la mano izquierda en la sien de ese lado, no es zurdo, puso el dedo en el gatillo, y se disparó una bala. Había 3 cartuchos en el tambor de 6 balas. Le pregunto cómo le vino la idea de tomar el revólver. Replica que fue para la época de su convocatoria al servicio militar. La noche anterior llevó consigo el arma a la posada porque temía riñas. En el examen médico fue declarado inepto a causa de unas varices, por lo cual se avergonzó mucho. Regresó a casa, jugó con el revólver, pero no tenía el propósito de hacerse daño. Entonces sobrevino el accidente. A otra pregunta, sobre si en lo demás estaba satisfecho con su suerte, respondió con un suspiro y refirió su historia de amor con una muchacha. También ella lo amaba, pero lo abandonó. Por pura codicia había emigrado a América. Él quiso seguirla, pero sus padres se lo impidieron. Su amada viajó el 20 de enero de 1907, o sea, 2 meses antes del accidente. A pesar de todos estos detalles sospechosos, el paciente insiste en que el disparo fue un accidente. Pero yo tengo la firme convicción de que la negligencia en cerciorarse de que el arma estuviera descargada antes de jugar con ella, como también la herida que luego se infligió, estuvieron bajo comando psicológico. Él seguía por entero sujeto a la impresión deprimente de su infortunado amor, y era obvio que quería olvidar haciendo el servicio militar. Cuando también le quitaron esta esperanza, dio en jugar con el arma, vale decir, se entregó a un intento inconsciente de suicidio. El hecho de que sostuviera el revólver con la mano izquierda, y no con la derecha, es prueba decisiva de que realmente solo jugaba, Spielen, también representar un papel, o sea que conscientemente no quería perpetrar el suicidio. Otro análisis que me fue remitido por el observador, de una autolesión en apariencia casual, trae a la memoria el proverbio, quien cava la tumba de otro, él mismo se entierra. La señora X, de ambiente burgués acomodado, está casada y tiene 3 hijos. Sin duda es nerviosa, pero nunca le hizo falta un tratamiento enérgico, pues está bien dotada para hacer frente a la vida. Cierto día se atrajo una desfiguración de su rostro, bastante impresionante, pero pasajera. Iba por una calle que estaban arreglando, tropezó con un montón de piedras y se golpeó en pleno rostro contra la pared de una casa, toda la cara le quedó llena de rasguños, los párpados se le pusieron azulinos y edematosos, y temerosa de que algo le pasara en sus ojos mandó por el médico. Después de tranquilizarla sobre ese punto, le pregunté, ¿pero por qué se accidentó usted así?
Replicó que un rato antes había advertido a su marido, quien tenía dificultades para caminar a consecuencia de una afección en la rodilla, que lo aquejaba desde hacía unos meses, que tuviera cuidado en esa calle, y ya muchas veces había hecho la experiencia de que en tales casos le sucedía a ella misma el percance del cual había prevenido a otra persona. No quedé satisfecho con este determinismo de su accidente, y le pregunté si acaso no podría contarme algo más. Y si, momentos antes del accidente había visto en el lado opuesto de la calle un bonito cuadro, le entró el repentino deseo de poseerlo como adorno para el cuarto de los niños, y por eso quiso comprarlo enseguida. Entonces fue en línea recta hacia el comercio sin prestar atención a la calle, tropezó con el montón de piedras y cayó dándose en pleno rostro contra la pared de una casa, sin hacer el menor intento por protegerse con las manos. Al punto olvidó su designio de comprar el cuadro, y a toda prisa regresó a casa. Pero, ¿por qué no miró usted mejor?, le pregunté. Y bien, replicó, quizá fuera un castigo, a causa de la historia que ya le he referido a usted en confianza. ¿Es que todavía esa historia sigue martirizándola hasta ese punto? Sí. Después lo he lamentado mucho, me he hallado mala, criminal e inmoral, pero en aquel tiempo estaba casi loca por mi nerviosismo. Se trataba de un aborto que ella, de acuerdo con su marido, ya que debido a su situación pecuniaria ninguno de los dos quería tener más hijos, se hizo practicar por una curandera y que debió llevar a su término un médico especialista. A menudo me hago el reproche, pero sí has hecho matar a tu hijo. Y me angustiaba pensar que una cosa así no podía quedar sin castigo. Ahora que usted me ha asegurado que no me ocurre nada malo en los ojos, quedo totalmente tranquila, de todos modos ya he sido suficientemente castigada. Entonces este accidente fue una autopunición, destinada, por una parte, a expiar su fechoría, pero, por la otra, a evitar un castigo desconocido, quizá mucho mayor, ante el cual durante meses había tenido continua angustia. En el instante en que ella se abalanzó sobre aquel comercio para comprar el cuadro, la avasalló el recuerdo de esa historia junto con todas sus aprensiones, historia que quizá ya se había movido con fuerza bastante en su inconsciente mientras ella hacía aquella advertencia a su marido, bien pudo haber hallado expresión en un texto como este, pero, ¿para qué necesitas un adorno en el cuarto de los niños tú, que has hecho matar a tu hijo? Eres una asesina. Ahora te toca el gran castigo. Este pensamiento no le devino consciente, pero en cambio ella aprovechó la situación, en ese momento que yo llamaría psicológico, para utilizar en su autopunición, como inadvertidamente, aquel montón de piedras que le pareció idóneo, por eso ni siquiera extendió las manos al caer y por eso tampoco la asaltó un susto violento. El segundo determinismo, aunque probablemente menos importante, de su accidente es sin duda la autopunición por el deseo inconsciente de eliminación de su marido, en verdad cómplice en aquel asunto. Este deseo se había delatado en la advertencia que le hizo, por entero ociosa, de que tuviera cuidado con el montón de piedras de la calle. En efecto, él, justamente por tener dificultades en la marcha, andaba con mucha precaución. Si se sopesan las circunstancias que rodearon al siguiente caso, de una autolesión por quemadura, casual en apariencia, uno se inclinará a concebirlo, siguiendo a J. Starke, como una acción sacrificial. Una dama cuyo yerno tuvo que viajar a Alemania para cumplir allí con su servicio militar se escaldó un pie en las siguientes circunstancias. Su hija esperaba familia a breve plazo, y, como es natural, con el pensamiento puesto en los peligros de la guerra, la familia no estaba de talante muy alegre. El día anterior a la partida, la dama había invitado a comer a su yerno y a su hija. Ella misma preparó la comida, luego de haber trocado, cosa singular, sus altos borceguíes de taco bajo, con los que podía andar cómodamente y que solía usar entre casa, por unas pantuflas grandes, abiertas en la parte superior, que eran de su marido. Pretendió sacar del fuego una gran olla de sopa hirviendo, la dejó caer y así se hizo una escaldadura bastante seria en un pie, sobre todo en el dorso, que las pantuflas abiertas no protegían. Desde luego, este accidente fue atribuido por todos a su comprensible nerviosismo. Los primeros días posteriores a este holocausto puso gran cautela al manejar objetos calientes,
lo cual no le impidió poco después quemarse una muñeca con líquido hirviente. Si de esta suerte, tras una aparente torpeza casual y una insuficiencia motriz, puede esconderse una furia contra la propia integridad y la propia vida, no hará falta un gran paso para transferir esta misma concepción a hierros que pongan en serio peligro la vida y la salud de otros. Los testimonios que puedo alegar en defensa de este punto de vista están tomados de mi experiencia con neuróticos y por eso no llenan todos los requisitos. Comunicaré un caso en el cual lo que me puso sobre la pista que luego haría posible solucionar el conflicto en el paciente fue, más que un hierro, lo que llamaríamos una acción sintomática o casual. Acepté hacer algo por la vida conyugal de un hombre muy inteligente, cuyas desavenencias con su joven esposa, que lo amaba tiernamente, podían invocar unos fundamentos reales, si bien estos no las explicaban del todo, como él mismo admitía. Lo ocupaba sin cesar la idea de separarse, que tornaba a desestimar una y otra vez porque amaba con ternura a sus 2 hijos pequeños. No obstante, siempre volvía sobre ese designio, y a todo esto no buscaba medio alguno de dar un sesgo más soportable a la situación. Este no acabar con un conflicto vale para mí como prueba de que unos motivos inconscientes y reprimidos estuvieron ahí aprontados para reforzar a los motivos conscientes en pugna, y en tales casos me propongo poner término al conflicto mediante el análisis psíquico. El hombre me narró cierto día un pequeño episodio que lo había aterrorizado en extremo. Andaba, correteando, Edsen, con su hijo mayor, claramente su preferido, lo echaba por lo alto y lo dejaba caer, en una oportunidad lo hizo desde un sitio tal, y tan alto, que el niño casi se dio de cabeza contra la pesada lámpara de gas ahí colgada. Casi, pero no de verdad, poco le faltó. Al niño no le pasó nada, pero se mareó con el susto. El padre, espantado, quedó de pie con el niño en los brazos, la madre tuvo un ataque histérico. La singular destreza de este movimiento impensado, la violencia de la reacción de los padres, me sugirieron considerar esta contingencia como una acción sintomática destinada a expresar un mal propósito hacia el hijo amado. Pude cancelar la contradicción que significaba la ternura actual de ese padre hacia su hijo retrotrayendo el impulso que sentía a hacerle daño hasta la época en que este hijo era el único, y tan pequeño que el padre acaso no había cobrado un interés tierno por él. Entonces me resultó fácil suponer que este hombre, poco satisfecho de su esposa, tuvo en aquel tiempo la siguiente idea o designio: si este pequeño ser, de quien nada me importa, muriera, yo quedaría libre y podría divorciarme de mi mujer. Por tanto, debía de persistir inconsciente un deseo de que este ser, ahora tan amado, muriera. Desde ahí era fácil descubrir el camino hacia la fijación inconsciente de ese deseo. Un poderoso determinismo surgió realmente del recuerdo infantil del paciente, sobre la muerte de un hermanito varón, que la madre achacaba a desidia del padre y había provocado unas violentas querellas entre los progenitores, con amenaza de divorcio. El derrotero ulterior del matrimonio de mi paciente confirmó mi suposición también por el éxito terapéutico. Starke ha aportado un ejemplo de que los poetas no tienen reparos en reemplazar una acción deliberada por un trastrocar las cosas confundido, y en convertir a este último en la fuente de las más serias consecuencias. En una de las piezas breves de Igermans aparece un ejemplo de trastrocar las cosas confundido o, dicho más exactamente, de un hierro, utilizado por el autor como motivo dramático. Es el boceto titulado Tom y Teddy. Se trata de una pareja de buceadores que actúa en un teatro de variedades, donde, en una pileta de hierro con paredes de vidrio, permanece largo tiempo bajo el agua y hace toda clase de pruebas. La mujer simpatiza desde poco tiempo atrás con otro hombre, un domador. Y justo antes de empezar la función, el marido buceador los ha pillado juntos en los camarines. Callada escena, mirada amenazadora, y el buceador dice, más tarde. La función empieza. El buceador hará la prueba más difícil, permanecerá 2 minutos y medio bajo el agua, dentro de un baúl herméticamente cerrado. Ya la habían repetido muchas veces, el baúl era cerrado y Teddy enseña la llave al público, que controlaría el tiempo con sus relojes.
Además, un par de veces dejaba caer adrede la llave dentro de la pileta y luego buceaba en pos de ella a toda prisa para no llegar demasiado tarde en el momento en que era preciso abrir el baúl. Esa velada del 31 de enero, Tom fue encerrado como de costumbre por los dedos pequeños de su alegre y fresca mujercita. Sonreía tras la mirilla, en tanto ella jugaba con la llave y esperaba el signo de advertencia que él le haría. De pie entre bambalinas estaba él, otro hombre, el domador con su impecable frac, su corbata blanca y su fusta. Para llamar la atención de ella, el domador silbó brevemente. Ella miró en esa dirección, sonrió y, con el ademán torpe de alguien cuya atención ha sido desviada, arrojó la llave tan briosamente hacia lo alto que ésta cayó junto a la pileta, entre los pliegues de la estameña que cubría su pedestal, cuando ya habían transcurrido exactamente 2 minutos y 20 segundos desde que Tom fuera encerrado en el baúl. Nadie la había visto. Nadie pudo verla. Mirado desde la sala, la ilusión óptica fue tal que todo el mundo vio deslizarse la llave dentro del agua, y ninguno de los auxiliares del teatro reparó en ella, porque la estameña acalló el ruido. Sonriendo, sin vacilación alguna, Teddy trepó por el borde de la pileta. Sonriendo, él aguantaba bien, descendió por la escalera. Sonriendo desapareció bajo el pedestal para buscar allí, y al no encontrar la llave enseguida se inclinó hacia la parte frontera de la estameña con un gesto de mandar todo al diablo, mientras en su rostro se pintaba una expresión como si dijera, «Oh, caramba. ¿Cómo me fastidia esto?». Entretanto, Tom hacía sus jocosas morisquetas tras la mirilla, como si también él se inquietase. Se veía el blancor de su dentadura postiza, la agitación de sus labios bajo el tieso bigote, las cómicas burbujitas que se divisaron también cuando comió la manzana. La gente le vio engaravitar sus dedos pálidos y huesudos, y hacer como que arañaba, entonces se rió, como había reído tantas veces esa velada. 2 minutos 58 segundos. 3 minutos 7 segundos. 3 minutos 12 segundos. Bravo. 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 En ese momento se produjo una confusión en la sala y el público empezó a hacer ruido con los pies porque también los empleados y el domador empezaron a buscar, y el telón cayó antes que se levantara la tapa. 6 bailarinas inglesas entraron en escena, después el hombre con los ponies, los perros y los monos. Y así se siguió. Solo a la mañana siguiente se enteró el público de que había ocurrido una desgracia, de que Teddy, viuda, quedaba sola en el mundo. La cita pone en evidencia cuán acabadamente tiene que haber comprendido este artista la esencia de la acción sintomática para presentarnos así, con tanto acierto, la causa más profunda de aquella mortal torpeza. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.